El paisaje se extendía bajo un sol implacable, una inmensidad árida y polvorienta que parecía tragarse cualquier señal de vida. Para Joaquín, esa tierra seca no era solo el lugar donde vivía, sino un reflejo de su alma, despojada de color y esperanza. Durante años, el calor del día y el frío de las noches fueron sus únicos compañeros, mientras trabajaba en la granja, un lugar que alguna vez fue vibrante y lleno de risas, pero que ahora resonaba con el pesado silencio de la ausencia. Lo único que importaba era la rutina, el ritmo monótono de la supervivencia que le impedía hundirse por completo en las memorias que lo atormentaban. El polvo que se aferraba a sus botas era el mismo que cubría su corazón, una capa espesa que se negaba a limpiar. Era un pacto silencioso con el dolor, una forma de honrar la memoria de quienes había perdido, permaneciendo tan roto como el mundo que habitaba. Con cada paso, la arena suelta levantaba pequeñas nubes, como si la tierra también estuviera suspirando, de cansancio bajo el peso del tiempo y la soledad. Si esta historia te toca el alma y te hace creer en la esperanza, por favor, suscríbete a nuestro canal para no perderte más dramas que te harán reflexionar. Nuestra meta es llegar a los 1000 suscriptores. Comenta desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Tu apoyo es nuestro mayor tesoro. El sol ya quemaba alto en el cielo cuando Joaquín terminó de arreglar la cerca del corral. Su cuerpo, acostumbrado al trabajo pesado, se movía con una eficiencia casi mecánica, cada movimiento un eco de una vida entera de arduo trabajo. Sus dedos callosos apretaban el alambre de púas con una fuerza que desmentía la fragilidad de su espíritu. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, sus ojos perdidos en el horizonte, donde las montañas parecían meras sombras de un pasado distante. La casa, a lo lejos, parecía un punto solitario en la inmensidad, un faro de reclusión en medio de la llanura desolada. Había construido esa vida para en sí mismo, ladrillo a ladrillo de aislamiento, asegurándose de que nada ni nadie pudiera acercarse lo suficiente para herirlo de nuevo. El único sonido era el viento, un silbido constante que parecía contar historias de lamentos y pérdidas, haciendo eco de la voz silenciosa dentro de su pecho. La soledad era su única certeza, el único refugio seguro en un mundo que para él no era más que un cementerio de recuerdos. Los días de Joaquín eran largos e indistintos, mezclándose en un tapiz gris de trabajo y silencio. Comía lo que plantaba, dormía cuando el sol se ponía y se despertaba antes del amanecer. No había fiestas, ni amigos, ni el calor de las conversaciones que alguna vez llenaron la granja. Se había convertido en una extensión de esa tierra árida, un hombre de pocas palabras, con una mirada que traicionaba un dolor profundo e inexpresivo. Los vecinos del pueblo más cercano, a horas a caballo de distancia, lo veían de lejos, susurraban sobre la tragedia que lo había aislado, pero nadie se atrevía a acercarse. Respetaban su dolor, entendían que algunos lutos son demasiado grandes para ser compartidos. Su barba crespa y su sombrero de ala ancha escondían un rostro marcado no solo por el sol y el tiempo, sino por una tristeza que se había convertido en parte de su propia piel. La granja, con sus estructuras de madera desgastada y la pequeña huerta que mantenía viva con un esfuerzo hercúleo, era un santuario de su dolor. Cada grieta en la pared, cada tabla suelta, contaba una historia que él se esforzaba por olvidar. El olor a tierra mojada al amanecer traía a la memoria la imagen de manos pequeñas que alguna vez lo ayudaron a sembrar, de ojos brillantes que lo miraban con admiración. Las noches eran las más difíciles cuando las estrellas, inmensas e indiferentes, iluminaban el vacío de su casa. El silencio no era solo la ausencia de sonido, sino la presencia asfixiante de los recuerdos. Imaginaba la risa de su esposa, el sonido suave de los pasos de su hija y
Se permitía por un breve y doloroso instante revisitar un pasado que se rompió como el cristal, pero con cada recuerdo sentía que el dolor renacía, y entonces se cerraba de nuevo, más fuerte que antes, para no desmoronarse por completo. Su único consuelo, si es que se podía llamar así, era la tierra. Ella no pedía nada, solo recibía su trabajo y, a cambio, le ofrecía vida, aunque escasa. El maíz, los frijoles, los chiles que brotaban con dificultad bajo el sol abrasador, eran la única prueba de que algo aún podía nacer de un suelo tan sufrido. Joaquín pasaba sus manos por la tierra, sintiendo la textura arenosa, la promesa de una cosecha que tal vez llegaría. Era una danza antigua, un ritual de resistencia entre el hombre y la naturaleza. No esperaba más que eso. La tierra no lo traicionaría. Era honesta en su brutalidad y en su recompensa. Era una relación sin sorpresas, sin la posibilidad de una nueva pérdida, lo que la hacía, en su mente, la relación más segura que él podría tener. Una mañana, el silencio de la granja se rompió. Joaquín, sentado en el porche, bebía su café cargado cuando un sonido suave llegó a sus oídos. No era el viento, ni el lejano croar de los sapos. Era el sonido de pasos ligeros en la tierra compactada. Un sonido tan fuera de lugar que dudó por un momento, su corazón latiendo a una velocidad que no sentía en años. Se levantó, con la taza aún en la mano, y caminó lentamente hacia la puerta de madera, que simbolizaba la barrera entre su mundo y el mundo exterior. Su mente intentó racionalizar, pensando que sería algún viajero perdido, o tal vez un animal, pero la sensación de que algo fundamental estaba a punto de cambiar lo invadió. Un presentimiento que lo hizo dudar. Vio el polvo moverse y luego un contorno pequeño y frágil emergió. Lo que vio al otro lado del portón no era lo que esperaba. Era una niña, pequeña y descalza, parada en el camino de tierra. Su ropa era un vestido simple de algodón, ya gastado y sucio por el polvo del camino. El sol brillaba sobre sus cabellos oscuros y rizados que enmarcaban un rostro infantil, pero sus ojos, sus ojos, llevaban una melancolía que no pertenecía a una niña, una tristeza tan profunda que parecía tener la misma edad que la suya. Estaba sola, completamente sola, y en sus brazos, apretado contra el pecho, había un osito de peluche gastado, con uno de los ojos de botón faltante. Una posesión que parecía ser lo único que la conectaba con una vida anterior. Sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Una emoción que había enterrado hace mucho tiempo comenzaba a moverse, a agrietar la costra de su corazón. El osito, con su aire de juguete antiguo, era el detalle que más lo conmovía. Se acordó de la muñeca de trapo que su hija, Mariana, nunca soltaba. El recuerdo lo golpeó con la fuerza de un puñetazo, y se vio retrocediendo un paso, como si la imagen de la niña fuera una amenaza directa a su reclusión cuidadosamente construida. Ella no pedía nada con palabras, solo con su presencia, que era una súplica en sí misma. La quietud de ese momento era ensordecedora, con solo el sonido de su propia respiración. Era un contraste doloroso, la inmensidad del paisaje, la dureza de la vida y la fragilidad de esa niña. El mundo que Joaquín conocía parecía disolverse y el portón, que antes era una fortaleza de protección, parecía solo una línea tenue que ya no podía contener la invasión de su pasado. Sintió el deseo de simplemente dar la espalda, de regresar a la casa y fingir que nunca la había visto. La niña era un problema, una carga, una responsabilidad que él no podía y no quería asumir. Su corazón, entrenado para la autopreservación, le decía que huyera, que se mantuviera a salvo dentro de su prisión de silencio. Pero algo en sus ojos, en la forma en que sostenía al osito, le impedía moverse. Esa fragilidad lo atraía de una manera que no entendía, una fuerza invisible que lo empujaba más cerca, incluso cuando su razón gritaba que se alejara. La soledad, su mayor enemigo,
Había encontrado una nueva forma de atacarlo, disfrazada de una pequeña e inocente criatura. Tenía que tomar una decisión, y sabía que cualquiera de ellas lo cambiaría para siempre. La niña no se movió, solo lo miró, sus ojos grandes y marrones fijos en los de él, como si estuviera leyendo la historia de su vida en su rostro. Parecía no tener miedo, solo una profunda resignación, como si supiera que ese encuentro era su destino. Joaquín sintió que la barrera que había construido se agrietaba un poco más. Se agachó lentamente, rodillas en la tierra polvorienta, y la distancia entre ellos se redujo. La taza de café, ya fría, estaba en el suelo. Extendió la mano no para alejarla, sino para conectar, un gesto de vulnerabilidad que no practicaba en años. Las manos de él, grandes y callosas, contrastaban con la manita de ella pequeña y frágil, y ella, con una confianza que lo sorprendió, extendió la suya, uniendo a ambos en un apretón silencioso, un vínculo inesperado que desafiaba la lógica. Y allí, bajo el sol implacable del interior de México, la escena se congeló. Un granjero solitario que había perdido todo y una niña que no tenía nada se encontraban en el borde de un camino polvoriento, en la frontera entre la soledad y la esperanza. La imagen era poética, llena de una belleza agridulce que hablaba de luto y una posible redención. El aire parecía vibrar con la emoción no dicha, con las preguntas que él no se atrevía a hacer y con las respuestas que ella aún no podía dar. Era un momento de suspensión, un respiro antes de que el universo de Joaquín, que era tan pequeño y predecible, fuera puesto de cabeza. Los ojos de ella eran un abismo, y él, contra su voluntad, se sentía atraído hacia adentro, hacia la historia que la había llevado hasta allí, una historia que sabía que sería tan dolorosa como la suya. La niña finalmente rompió el silencio. Su voz era suave, casi un susurro, como el viento que pasaba por la hierba seca. Su caballo cojea, señor, dijo señalando al animal en el corral. La frase era tan mundana, tan inesperada, que por un instante él se sintió confundido. Miró al caballo, y luego de vuelta a ella. La percepción de ella, tan aguda, fue un shock. No había venido a pedir limosna, sino a observar. No tenía idea de quién era ni de dónde venía, pero su presencia ya se había convertido en una fuerza innegable, una ola que amenazaba con barrer la arena que usó para ocultar sus heridas. Se preguntó cuál sería el verdadero motivo de su aparición. Joaquín se levantó lentamente, aún sin soltar la mano de ella. «¿Qué quieres, pequeña? No deberías estar aquí», dijo, su voz ronca por el desuso. La pregunta no era un desafío, sino un intento de entender el enigma que ella representaba. La niña miró al suelo, los dedos de sus pies moviéndose en el polvo. El osito de peluche estaba seguro en su otra mano. Respiró hondo, y luego levantó los ojos hacia él, y el dolor que él vio era tan familiar que lo hizo estremecer. «Yo estoy sola», dijo, las palabras cargadas de un peso que él conocía muy bien. La declaración fue un golpe directo en su alma, un espejo que reflejaba su propia soledad. La dureza que mantenía se deshizo por un momento, y vio no a una niña, sino un fragmento de sí mismo. El silencio volvió a cernirse entre ellos. La confesión de ella exigía una respuesta, pero él no sabía qué decir. Las palabras parecían inadecuadas, incapaces de expresar la compasión que sentía, mezclada con el pánico de involucrarse. Ella entonces hizo la súplica, lo único que realmente importaba. «Yo solo quiero un lugar para quedarme», susurró, la voz casi perdiéndose en el viento. «Un hogar». La palabra resonó en su pecho, un sonido que había desterrado de su vocabulario, una promesa que había jurado nunca más hacer. La vulnerabilidad de su voz, la simplicidad de su necesidad, era el punto de inflexión que rompió la barrera que él construyó. Ya no tenía el control, la vida había vuelto a llamar a su puerta, y él no sabía si tendría la fuerza para cerrarla.
Las palabras, dichas con la inocencia de una niña, pero cargadas de un dolor que hacía eco del suyo, golpearon a Joaquín como una flecha. No recordaba la última vez que alguien le había pedido algo tan simple y al mismo tiempo tan complejo. La súplica de un hogar era una súplica por amor, por seguridad, por una vida que se había jurado a sí mismo nunca más tener. El polvo que se levantaba a sus pies parecía más denso, el aire más pesado. La niña lo miró, sus ojos suplicando una respuesta que él no sabía si podía dar. El osito de peluche gastado en sus manos era la única señal de su infancia, de una vida que probablemente le fue robada. La realidad de la situación, la necesidad de un ser tan frágil, era una fuerza que amenazaba con derribar los muros que él había erigido. Se encontró en un dilema que se formaba en su mente. Por un lado, la seguridad del aislamiento, la certeza de que no sufriría de nuevo si mantenía al mundo fuera. Por otro lado, la imagen de la niña, sola e indefensa, un eco de su propia soledad. Su razón le decía que la mandara lejos, que buscara a su familia, que se protegiera del riesgo de encariñarse y luego perderla. Pero su corazón, silenciado durante mucho tiempo, latía con una emoción que apenas recordaba: la compasión. Era una lucha interna, un choque entre el hombre en el que se había convertido y el hombre que alguna vez fue, antes de que la tragedia se lo llevara todo. La decisión que tomara en ese momento definiría el resto de su vida. La niña no se atrevió a hablar de nuevo, solo observaba. El silencio era una conversación en sí misma, llena de preguntas y miedo. Joaquín sintió el dolor de un recuerdo lejano, del día en que sostuvo a su hija por última vez, del vacío que le siguió. El mundo parecía estar en cámara lenta, las sombras alargándose, el sol perdiendo intensidad. La voz de ella, suave y quebradiza, aún resonaba en su cabeza. Un hogar. Se preguntó qué le había pasado a su familia, qué la había llevado a un camino tan desolado, con solo un osito de peluche como compañía. No tenía respuestas, solo la certeza de que la vida, de alguna manera, lo había encontrado de nuevo, de forma violenta e inesperada. Las palabras de la niña tenían el poder de una oración, una súplica que él no podía simplemente ignorar. Un hogar significaba familia, seguridad, calidez. Recordó la chimenea de su casa, que alguna vez fue el corazón de la familia, y ahora era solo un montón de piedras frías. Miró la granja, la casa que se convirtió en una tumba para sus recuerdos, y se preguntó si podría convertirla en algo diferente. La idea era absurda, aterradora, pero también, de una manera extraña, liberadora. Estaba atrapado en un pasado que no podía cambiar. Tal vez, solo tal vez, el futuro estaba allí, de pie, en forma de una niña, esperando que él abriera la puerta. El sol del mediodía arrojaba un resplandor cegador sobre el camino de tierra, y las partículas de polvo bailaban en el aire. Joaquín se arrodilló de nuevo, esta vez no para protegerse, sino para acercarse. Miró a los ojos de ella y vio algo más allá del dolor. Vio una determinación feroz, una fuerza que lo sorprendió. Ella había caminado por ese desierto sola, enfrentando el calor y el peligro, solo con la esperanza de encontrar un refugio. Sintió una punzada de respeto por esa pequeña criatura que era más fuerte que él en muchos aspectos. Él, un hombre adulto, se escondió del mundo, mientras ella, una niña, lo enfrentó de frente. La vergüenza lo invadió, y se dio cuenta de que su soledad no era una fortaleza, sino una cobardía. Extendió la mano de nuevo, esta vez para limpiar el polvo de la cara de ella. El toque era suave y cauteloso, como si tuviera miedo de romperla. Ella cerró los ojos por un instante, como si el contacto fuera un alivio inesperado, una confirmación de que él no la lastimaría. El osito de peluche, un fiel compañero, parecía más que un juguete, era un talismán,
un símbolo de una infancia que tal vez ni recordaba. La historia de ella estaba escrita en cada arruga de su ropa, en cada mechón de pelo polvoriento. Era la historia de la lucha por la supervivencia, del abandono, de la desesperación, y se sintió en ese momento como el único punto de esperanza en su universo. El viento trajo el sonido lejano de las carretas, un recordatorio de la cercanía del pueblo. El tiempo se estaba acabando y él necesitaba tomar una decisión. Las consecuencias de sus acciones serían grandes. Si la ayudaba, se estaría exponiendo a un sufrimiento que juró nunca más sentir. Pero si la abandonaba, se estaría condenando a una vida de arrepentimiento y soledad. Era una apuesta arriesgada. Miró de nuevo a la granja y la casa parecía menos vacía, como si la presencia de la niña ya la hubiera llenado con la posibilidad de una nueva vida. El sol, que antes era implacable, parecía más acogedor y la tierra polvorienta, menos hostil. Joaquín se vio reviviendo los recuerdos de su hija, la forma en que ella reía, la forma en que lo abrazaba. Recordaba el miedo que sintió cuando ella enfermó, la impotencia, el dolor. La pérdida de ella lo había destruido. Había prometido que no volvería a pasar por eso, pero la vida, con su cruel ironía, lo había puesto exactamente en la misma situación. Tenía la oportunidad de marcar la diferencia, de salvar una vida, de darle a una niña lo que no pudo darle a su propia hija. Era una oportunidad de redención, de curación. Sintió una lágrima rodar por su rostro, la primera en años. El dolor que sentía ya no era el dolor de la pérdida, sino el dolor de la esperanza. La niña miró la lágrima con una curiosidad infantil, sin entender su significado, pero entendió la emoción. Le ofreció el osito de peluche, un regalo silencioso, un símbolo de confianza. Él dudó por un momento, y luego tomó el osito. Era suave y gastado, y lo sostuvo con la misma ternura con la que alguna vez sostuvo la mano de su hija. Ese simple gesto fue suficiente. Ya no podía huir. El pasado no lo dejaría en paz, y necesitaba confrontarlo, no huir. La niña, con su inocencia, lo había liberado de su prisión de soledad. Se levantó, jalando a la niña suavemente de la mano. Su decisión estaba tomada. No sabía lo que le depararía el futuro, pero sabía que no podía dejarla sola. «Ven», dijo, su voz más firme de lo que recordaba. «Puedes quedarte». La simplicidad de esas palabras fue suficiente. El rostro de ella se iluminó y vio por primera vez una sonrisa. Era una sonrisa tímida, casi un soplo de esperanza, pero era suficiente. La granja ya no era una tumba, sino un hogar, y él, un granjero solitario, había encontrado una nueva razón para vivir. El sol del final de la tarde teñía el cielo de naranja y rosa, colores que hacía mucho tiempo no tenían significado para Joaquín. Él y la niña caminaron hacia la casa. Ella, descalza, sintió la tierra caliente bajo sus pies, pero no pareció importarle. El osito de peluche, ahora con un nuevo guardián, estaba seguro en las manos de Joaquín. El silencio que los acompañaba ya no era pesado, sino cómodo, la calma que sigue a una tormenta. Se preguntó cuál había sido la vida de ella, qué la había llevado a un viaje tan peligroso, pero sabía que las respuestas vendrían con el tiempo. Por ahora, lo único que importaba era la promesa de un nuevo comienzo. La puerta de la casa, que durante años estuvo cerrada para el mundo, se abrió para la niña. El interior estaba polvoriento y sombrío, un reflejo de la vida de Joaquín, pero la luz que entraba por la ventana, junto a la luz de la sonrisa de la niña, era suficiente para iluminar el lugar. Ella miró la sala, los muebles cubiertos con sábanas blancas, y no sintió miedo, sino una curiosidad inocente. La casa era un reflejo de quién era él, un lugar que necesitaba ser limpiado, ventilado y llenado de calidez. Y la niña, sin saberlo, era la respuesta a su soledad, la luz que él necesitaba para salir de la oscuridad. La niña se sentó en el suelo de madera, con el osito en su regazo.
Sus ojos, que antes estaban llenos de tristeza, ahora brillaban con una esperanza tímida. Joaquín la observó y sintió una emoción que apenas recordaba. Era el amor de un padre, el amor que había enterrado con su hija. La niña, sin saberlo, lo había rescatado de su prisión de dolor. Él no sabía lo que le depararía el futuro, pero sabía que ya no estaría solo. La granja ya no era una tumba, sino un hogar, y él, un granjero solitario, había encontrado una nueva razón para vivir. La historia de Joaquín y la niña, la historia de amor y redención, acababa de comenzar. El sol de la mañana siguiente trajo la promesa de un nuevo día. La niña se despertó y encontró un plato de comida en la mesa. Miró a Joaquín, que estaba sentado en el porche, y sonrió. Era una sonrisa que decía gracias, pero era mucho más que eso. Era una sonrisa que decía confío en ti. Joaquín sintió un calor en el pecho que no sentía en años. El miedo a encariñarse había sido reemplazado por la alegría de tener una nueva razón para vivir. La casa, que durante años estuvo en silencio, ahora estaba llena de una nueva vida. La granja, que durante años fue un reflejo de su dolor, ahora era un reflejo de su esperanza. Los días se convirtieron en semanas. La niña, a la que había llamado Valentina, se había convertido en una parte de su vida. Lo ayudaba a sembrar, a cosechar y a cuidar de los animales. No era una niña de lujos, sino una niña de trabajo, una niña que entendía la importancia de la tierra. Y él, un granjero solitario, se había convertido en un padre. El dolor que sintió por la pérdida de su hija no había desaparecido, pero era diferente. Era un dolor mezclado con la alegría de tener una nueva oportunidad de amar, de cuidar, de ser una familia. La granja, que durante años fue un lugar de luto, ahora era un lugar de esperanza. La historia de la niña era un misterio. No hablaba mucho de su pasado, solo que su madre había muerto y que la habían enviado lejos. Las palabras eran dolorosas, y Joaquín sintió una rabia que no sentía en años. Rabia contra quien la había abandonado, rabia contra el mundo que era tan cruel. Pero sabía que la rabia no ayudaría. Lo único que importaba era el presente, la vida que él podía darle a ella, y él haría todo para protegerla, para asegurarse de que nunca más se sintiera sola, de que nunca más tuviera que pedir un hogar. Una noche, mientras le contaba una historia sobre el folclore mexicano, la niña se acurrucó en sus brazos, la sostuvo con la misma ternura con la que alguna vez sostuvo a su hija. El miedo a perderla era real, pero era un miedo que valía la pena. El amor que sentía era más fuerte que el miedo. Había encontrado su redención y ella su hogar. La vida, con su cruel ironía, le había dado una nueva oportunidad de ser padre, de ser una familia. Y él, con su humildad, había aceptado el regalo, la promesa de un nuevo comienzo. El sol de la mañana siguiente trajo la promesa de un nuevo día. La niña se despertó y encontró un plato de comida en la mesa. Miró a Joaquín, que estaba sentado en el porche, y sonrió. Era una sonrisa que decía gracias, pero era mucho más que eso. Era una sonrisa que decía confío en ti. Joaquín sintió un calor en el pecho que no sentía en años. El miedo a encariñarse había sido reemplazado por la alegría de tener una nueva razón para vivir. La casa, que durante años estuvo en silencio, ahora estaba llena de una nueva vida. La granja, que durante años fue un reflejo de su dolor, ahora era un reflejo de su esperanza. Los días se convirtieron en semanas. La niña, a la que había llamado Valentina, se había convertido en una parte de su vida. Lo ayudaba a sembrar, a cosechar y a cuidar de los animales. No era una niña de lujos, sino una niña de trabajo, una niña que entendía la importancia de la tierra. Y él, un granjero solitario, se había convertido en un padre. El dolor que sintió por la pérdida de su hija no había desaparecido, pero era diferente.
Era un dolor mezclado con la alegría de tener una nueva oportunidad de amar, de cuidar, de ser una familia. La granja, que durante años fue un lugar de luto, ahora era un lugar de esperanza. La historia de la niña era un misterio. No hablaba mucho de su pasado, solo que su madre había muerto y que la habían enviado lejos. Las palabras eran dolorosas, y Joaquín sintió una rabia que no sentía en años. Rabia contra quien la había abandonado. Rabia contra el mundo que era tan cruel, pero sabía que la rabia no ayudaría. Lo único que importaba era el presente, la vida que él podía darle a ella. Y él haría todo para protegerla, para asegurarse de que nunca más se sintiera sola, de que nunca más tuviera que pedir un hogar. Una noche, mientras le contaba una historia sobre el folclore mexicano, la niña se acurrucó en sus brazos. La sostuvo con la misma ternura con la que alguna vez sostuvo a su hija. El miedo a perderla era real, pero era un miedo que valía la pena. El amor que sentía era más fuerte que el miedo. Había encontrado su redención y ella, su hogar. La vida, con su cruel ironía, le había dado una nueva oportunidad de ser padre, de ser una familia, y él con su humildad había aceptado el regalo, la promesa de un nuevo comienzo. Las semanas se convirtieron en meses, y el desierto polvoriento de su vida comenzó a florecer. La risa de Valentina resonaba por la casa, llenando los vacíos dejados por el tiempo y el dolor. Ella era la semilla de esperanza que él había plantado sin saberlo. El osito de peluche, ahora más gastado que nunca, se quedaba en su cama, un símbolo de un viaje que la llevó a un lugar seguro. Joaquín se permitió ser feliz, un sentimiento que se había prohibido hace mucho tiempo. La soledad, el gran antagonista de su historia, estaba siendo derrotada, no por una lucha, sino por un amor. Ya no era un hombre solitario, sino un padre, un protector, un guardián de una nueva vida. La vida en el campo, que antes era una rutina mecánica, ahora era una celebración. Cada cosecha, cada amanecer, era una oportunidad para mostrarle que el mundo, a pesar de su dureza, era un lugar de belleza. Caminaban juntos por los campos. Él le enseñaba el nombre de las plantas, el ciclo de la naturaleza, la importancia de la tierra. Él, un hombre que vivía para la supervivencia, ahora vivía para la esperanza, para el futuro. Y la niña, que estaba perdida, había encontrado un propósito, una razón para existir. Eran una familia, forjada en la tragedia y la esperanza, un ejemplo de que el amor puede florecer incluso en el desierto más árido. Una tarde, mientras el sol se ponía, la encontró en el portón, el mismo portón que una vez cruzó para entrar en su vida. Miraba el horizonte con los ojos llenos de una curiosidad infantil. Él se acercó y se arrodilló, la rodilla en el polvo. El contraste entre su barba crespa y el rostro liso de ella, entre su mano callosa y la mano pequeña de ella, era poético. «¿Qué estás pensando, pequeña?», preguntó, su voz suave. Ella lo miró y sonrió. «Solo estoy feliz», dijo, las palabras dichas con una sinceridad que lo conmovió profundamente. «Gracias, papá». La palabra «papá», que no había escuchado en años, era la prueba de que su viaje había valido la pena. Se levantó, la sostuvo en sus brazos y la abrazó con la fuerza de un hombre que había encontrado su propósito. La niña, que una vez fue una extraña, era ahora su razón de vivir. El portón, que alguna vez fue una barrera, era ahora una entrada a la esperanza. La soledad, el antagonista, había sido derrotada. La vida, con su cruel ironía, le había dado una nueva oportunidad de amar, de cuidar, de ser una familia. Y él, con su humildad, había aceptado el regalo, la promesa de un nuevo comienzo. La historia de Joaquín y la niña, la historia de amor y redención, acababa de comenzar. El sol se ponía y el cielo se teñía de naranja y rosa, colores que hacía mucho tiempo no tenían significado para Joaquín. Él y la niña caminaron hacia la casa.
Ella, descalza, sintió la tierra caliente bajo sus pies, pero no pareció importarle. El osito de peluche, ahora con un nuevo guardián, estaba seguro en las manos de Joaquín. El silencio que los acompañaba ya no era pesado, sino cómodo, la calma que sigue a una tormenta. Se preguntó cuál había sido la vida de ella, qué la había llevado a un viaje tan peligroso, pero sabía que las respuestas vendrían con el tiempo. Por ahora, lo único que importaba era la promesa de un nuevo comienzo. La puerta de la casa, que durante años estuvo cerrada para el mundo, se abrió para la niña. El interior estaba polvoriento y sombrío, un reflejo de la vida de Joaquín. Pero la luz que entraba por la ventana, junto a la luz de la sonrisa de la niña, era suficiente para iluminar el lugar. Ella miró la sala, los muebles cubiertos con sábanas blancas, y no sintió miedo, sino una curiosidad inocente. La casa era un reflejo de quién era él, un lugar que necesitaba ser limpiado, ventilado y llenado de calidez. Y la niña, sin saberlo, era la respuesta a su soledad, la luz que él necesitaba para salir de la oscuridad. La niña se sentó en el suelo de madera, con el osito en su regazo. Sus ojos, que antes estaban llenos de tristeza, ahora brillaban con una esperanza tímida. Joaquín la observó y sintió una emoción que apenas recordaba. Era el amor de un padre, el amor que había enterrado con su hija. La niña, sin saberlo, lo había rescatado de su prisión de dolor. Él no sabía lo que le depararía el futuro, pero sabía que ya no estaría solo. La granja ya no era una tumba, sino un hogar, y él, un granjero solitario, había encontrado una nueva razón para vivir. La historia de Joaquín y la niña, la historia de amor y redención, acababa de comenzar. El sol ya escaldaba el mediodía, y el sonido de cascos de caballos acercándose rompió la paz de la granja. Joaquín, que estaba enseñando a Valentina a sembrar maíz, levantó la cabeza, su cuerpo en alerta instantánea. Sintió un escalofrío en la espalda, un presentimiento de que algo estaba a punto de suceder. Sostuvo la mano de Valentina con fuerza, y la niña, sintiendo la tensión, se cayó. El sonido se hizo más fuerte, y en pocos minutos una nube de polvo se formó en el horizonte, y luego un grupo de hombres a caballo apareció. Se acercaron al portón, sus rostros serios, sus miradas fijas en Valentina. Joaquín se colocó frente a ella, un protector, una barrera. El corazón le latía con fuerza, y sabía que el momento de la verdad había llegado. Sabía que el pasado de Valentina lo había encontrado, y él tendría que luchar por su nueva familia. El líder del grupo, un hombre de mediana edad, con un rostro endurecido por el sol y los años, desmontó de su caballo y se acercó. «Joaquín», dijo, su voz ronca de autoridad, «las noticias sobre una niña en tu granja se han extendido». Joaquín no respondió, solo lo miró con desconfianza. Sabía que la presencia del alcalde no era solo una coincidencia. La niña se encogió detrás de él, el osito de peluche apretado en sus brazos. Ella, con su inocencia, era el centro de un conflicto que él no podía evitar. La tensión en el aire era palpable, y la granja, que durante años fue un lugar de paz, ahora era un escenario de confrontación. La soledad, el gran antagonista, había sido reemplazada por un nuevo enemigo, la autoridad y la injusticia. El alcalde se acercó. Su voz se hizo más suave, pero con una amenaza velada. La madre de la niña, una mujer llamada Rosa, murió de enfermedad. No tenía familia, y la niña fue enviada al orfanato de la ciudad. Miró a Valentina, y los ojos de ella se llenaron de pánico. La ley exige que regrese al orfanato. Es su lugar. La palabra orfanato golpeó a Joaquín con la fuerza de un puñetazo. Recordó lo que la niña había dicho, un hogar, y supo que el orfanato no era un hogar, sino una prisión. Miró al alcalde, y la rabia se formó en su pecho. La autoridad, el sistema, se había convertido en su nuevo enemigo, una fuerza que amenazaba con robarle a su nueva familia.
Joaquín miró a Valentina y vio el miedo en sus ojos. Ella estaba en pánico y él sabía que recordaba el dolor de ser abandonada. «Ella no va a ninguna parte», dijo, su voz firme y llena de determinación. «Ella es mi hija». La declaración fue un shock para el alcalde, que lo miró con sorpresa. «Tú no eres su padre», dijo, la voz llena de desdén. «La ley exige que vaya al orfanato». Joaquín no respondió, solo miró al alcalde con una furia que no sentía en años. «La ley no entiende lo que es ser una familia», dijo, su voz baja y amenazadora. «La ley no entiende lo que es el amor». La tensión en el aire era palpable y la confrontación estaba a punto de estallar. El alcalde se acercó. Su voz se hizo más alta. «No puedes luchar contra la ley, Joaquín. Es inútil. Ella irá al orfanato y tú volverás a ser el hombre solitario que siempre has sido». La frase golpeó a Joaquín con la fuerza de una cuchilla. Recordó a su hija, a su esposa, el dolor que lo había consumido. Recordó la soledad que lo había perseguido durante años. Pero miró a Valentina, a sus ojos llenos de miedo, y su decisión estaba tomada. No volvería a ser el hombre solitario que siempre fue, luchar por su nueva familia. La confrontación se volvió física. El alcalde intentó tomar a Valentina, pero Joaquín se colocó delante, una barrera de fuerza y determinación. Se defendió con la furia de un padre, con la rabia de un hombre que había perdido todo, y que ahora lo tenía todo que perder. Los hombres del alcalde lo atacaron, y la lucha se convirtió en un baile de puñetazos y patadas, una batalla de amor contra la injusticia. Luchó con la fuerza de un guerrero, con la furia de un padre, con la determinación de un hombre que había encontrado su redención. La niña se encogió detrás de él, el osito de peluche apretado en sus brazos, sus ojos llenos de miedo, pero también de una admiración silenciosa. Lo veía como un héroe, un protector, un padre, y él, un granjero solitario, se había convertido en un guerrero, un guardián de una nueva vida. La confrontación, que comenzó como una lucha por la ley, se convirtió en una lucha por la familia, por el honor, por el amor. El alcalde, frustrado con la resistencia de Joaquín, sacó una pistola y se la apuntó. «No puedes luchar contra la ley, Joaquín», dijo, su voz llena de rabia. «Ella irá al orfanato y tú a la cárcel». La amenaza era real. Joaquín miró al alcalde y no vio a un enemigo, sino a un sistema, una injusticia que no podía luchar. Pero miró a Valentina, y su decisión estaba tomada. No la abandonaría, sin importar el costo. Enfrentaría la injusticia con la misma furia con la que enfrentó el luto. La pistola se disparó y el sonido resonó en el aire. Joaquín cayó al suelo, la sangre goteando de su brazo. La niña gritó y el alcalde, sorprendido por lo que había hecho, se alejó. La granja, que alguna vez fue un lugar de paz, ahora era un escenario de violencia. El amor de Joaquín por la niña, su determinación, lo había llevado a una confrontación que no podía ganar, pero había luchado. Había luchado con la fuerza de un padre, con la determinación de un hombre que había encontrado su redención. La dolor en su brazo era real, pero el dolor en su corazón era aún mayor. Miró a Valentina, que estaba llorando, el miedo en sus ojos aterradores. Se levantó. El dolor en su brazo era un recordatorio constante de la injusticia que había enfrentado, pero no le importaba. Lo único que importaba era la seguridad de Valentina. La sostuvo en sus brazos y la abrazó con la fuerza de un hombre que había perdido todo y que ahora lo tenía todo que perder. La niña lo abrazó de vuelta, y el silencio que los acompañaba era lo único que importaba. La lucha había terminado, pero el viaje, el verdadero viaje, acababa de comenzar. Se alejaron del portón, dejando atrás la violencia y la injusticia, y se dirigieron hacia la casa, su hogar. En el pueblo, la noticia de la confrontación se extendió como la pólvora. Los vecinos, que antes lo miraban con curiosidad, ahora lo miraban con admiración.
Se unieron, trayendo comida y medicinas a la granja. Se unieron para proteger a Joaquín y Valentina, para asegurarse de que la injusticia no prevaleciera. El alcalde, avergonzado por lo que había hecho, se disculpó y prometió que nunca volvería. Sabía que había encontrado a un hombre que no podía ser derrotado, un hombre que luchaba por su familia, por su honor. La granja, que alguna vez fue un lugar de soledad, ahora era un lugar de comunidad, de familia, de amor. La vida de Joaquín ya no era una rutina monótona, era una celebración de la vida, una celebración de la familia. El brazo de Joaquín se curó, pero la cicatriz, un recordatorio constante de lo que había enfrentado, le recordaba en quién se había convertido. Ya no era un hombre solitario, sino un protector, un guardián. La granja, que durante años fue un lugar de luto, ahora era un lugar de esperanza. La risa de Valentina resonaba en los campos, las flores que él plantó para ella crecían fuertes y hermosas, y el osito de peluche, que alguna vez fue un símbolo de un pasado doloroso, ahora era un símbolo de esperanza, de un viaje que la llevó a un lugar seguro. La historia de Joaquín y la niña, la historia de amor y redención, acababa de comenzar. El final de la historia ocurrió durante el Festival de Navidad, una celebración de colores, de vida y de amor. Joaquín, que siempre se aislaba en casa durante la fiesta, se sintió obligado a llevar a Valentina al pueblo. La niña, con su vestido nuevo y los ojos brillantes, era la prueba viviente de que la vida, incluso después de la muerte, puede florecer de nuevo. La plaza estaba llena de gente, de flores, de cempasúchil, de música y de comida. El olor a tamales y a pan de muerto flotaba en el aire, y los colores vibrantes de los altares y los disfraces parecían una celebración de la vida. ¿Qué harías en el lugar de Joaquín? Si tu vida estuviera marcada por la pérdida y la soledad, ¿arriesgarías tu corazón para salvar a una niña? Deja tu opinión en los comentarios. Joaquín sintió que había encontrado su lugar en el mundo. La granja ya no era un lugar de soledad, sino un hogar. Y la niña, que una vez fue una extraña, ahora era su razón de vivir. El portón, que alguna vez fue una barrera, era ahora una entrada a la esperanza. La soledad, el antagonista, había sido derrotada. La vida, con su cruel ironía, le había dado una nueva oportunidad de amar, de cuidar, de ser una familia. Y él, con su humildad, había aceptado el regalo, la promesa de un nuevo comienzo. La vida de Joaquín ya no era una rutina monótona. Era una aventura, un viaje de descubrimiento, una celebración de la vida. Se permitió reír, llorar, amar. La soledad, el gran antagonista de su historia, estaba siendo derrotada, no por una lucha, sino por un amor. Ya no era un hombre solitario, sino un padre, un protector, un guardián de una nueva vida. La granja, que durante años fue un lugar de luto, ahora era un lugar de esperanza. La niña, que una vez fue una extraña, ahora era su razón de vivir. El portón, que alguna vez fue una barrera, era ahora una entrada a la esperanza. La historia de Joaquín y la niña, la historia de amor y redención, acababa de comenzar. Una tarde, mientras el sol se ponía, la encontró en el portón, el mismo portón que una vez cruzó para entrar en su vida. Miraba el horizonte, con los ojos llenos de una curiosidad infantil. Él se acercó y se arrodilló, la rodilla en el polvo. El contraste entre su barba crespa y el rostro liso de ella, entre su mano callosa y la mano pequeña de ella, era poético. «¿Qué estás pensando, pequeña?», preguntó, su voz suave. Ella lo miró y sonrió. «Solo estoy feliz», dijo, las palabras dichas con una sinceridad que lo conmovió profundamente. «Gracias, papá». La palabra «papá», que no había escuchado en años, era la prueba de que su viaje había valido la pena. Se levantó, la sostuvo en sus brazos y la abrazó con la fuerza de un hombre que había encontrado su propósito. La niña, que una vez fue una extraña, era ahora su razón de vivir. El portón,
que alguna vez fue una barrera, era ahora una entrada a la esperanza. La soledad, el antagonista, había sido derrotada. La vida, con su cruel ironía, le había dado una nueva oportunidad de amar, de cuidar, de ser una familia. Y él, con su humildad, había aceptado el regalo, la promesa de un nuevo comienzo. La historia de Joaquín y la niña, la historia de amor y redención, acababa de comenzar. El sol se ponía y el cielo se teñía de naranja y rosa, colores que hacía mucho tiempo no tenían significado para Joaquín. Él y la niña caminaron hacia la casa. Ella, descalza, sintió la tierra caliente bajo sus pies, pero no pareció importarle. El osito de peluche, ahora con un nuevo guardián, estaba seguro en las manos de Joaquín. El silencio que los acompañaba ya no era pesado, sino cómodo. La calma que sigue a una tormenta. Se preguntó cuál había sido la vida de ella, qué la había llevado a un viaje tan peligroso, pero sabía que las respuestas vendrían con el tiempo. Por ahora, lo único que importaba era la promesa de un nuevo comienzo. La puerta de la casa, que durante años estuvo cerrada para el mundo, se abrió para la niña. El interior estaba polvoriento y sombrío, un reflejo de la vida de Joaquín. Pero la luz que entraba por la ventana, junto a la luz de la sonrisa de la niña, era suficiente para iluminar el lugar. Ella miró la sala, los muebles cubiertos con sábanas blancas, y no sintió miedo, sino una curiosidad inocente. La casa era un reflejo de quién era él, un lugar que necesitaba ser limpiado, ventilado y llenado de calidez. Y la niña, sin saberlo, era la respuesta a su soledad, la luz que él necesitaba para salir de la oscuridad. La niña se sentó en el suelo de madera, con el osito en su regazo. Sus ojos, que antes estaban llenos de tristeza, ahora brillaban con una esperanza tímida. Joaquín la observó y sintió una emoción que apenas recordaba. Era el amor de un padre, el amor que había enterrado con su hija. La niña, sin saberlo, lo había rescatado de su prisión de dolor. Él no sabía lo que le depararía el futuro, pero sabía que ya no estaría solo. La granja ya no era una tumba, sino un hogar, y él, un granjero solitario, había encontrado una nueva razón para vivir. La historia de Joaquín y la niña, la historia de amor y redención, acababa de comenzar.